Bueno, por este medio vamos a hacer la retroalimentación de la actividad evaluativa que se propuso para la segunda clase de matemáticas, que era respecto a los saberes construidos en la manera como construir un triángulo utilizando transportador compás y sobre la conversión de unidades de longitud. Entonces la actividad evaluativa era esta, el desarrollo de páginas en el libro físico de Santillana, en el módulo 2 en el volumen 1, ¿cierto? Entonces lo primero que debíamos hacer era el punto A, B, C, D del ejercicio número 1 en la página 157. Nos dirigíamos al libro que nos indicara y al encontrar el punto, entonces nos indicaban lo siguiente. La indicación era: completa la construcción del triángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 4 centímetros y no nos dan la medida del tercer lado, sino que nos dan un ángulo. Es decir, que para construir este triángulo necesitamos el transportador y el ángulo entre ellos, es decir, la amplitud entre estos dos lados es de 60 centímetros. ¿Por qué habían tantos espacios? Porque estaban numerados en A, B, C, D. Porque lo podíamos hacer punto por punto, es decir, paso por paso. Primero trazábamos el lado mayor, luego no trazábamos el segundo lado, sino que primero calculábamos con el transportador el ángulo para saber cuál es la amplitud entre estos dos lados que nos dieron. Cuando identificáramos cuál es el ángulo de 60 grados, por allí sí pasábamos entonces y trazábamos el segundo lado, que es el que mide 4 centímetros. Podíamos hacer paso por paso, esa era la indicación, pero para agilizar el proceso, de inmediato pasábamos al punto D, a la numeración D, para que lo construyéramos todo de una vez, como lo hicimos en clase. Vamos entonces a ver cómo construíamos este triángulo con los datos que nos dieron. Vamos a escribir por acá los datos para que no nos perdamos. Entonces tenemos que un lado mide 6 centímetros, otro lado de ese triángulo mide 4 centímetros y el tercer lado no nos dan la medida, sino que nos dan el ángulo. Entonces colocamos por acá lo que mide el ángulo que nos dieron, que es de 60 centímetros, ¿cierto? Como les dije en clase, lo más recomendable era primero trazar el lado que tiene mayor longitud, más grande, que en este caso sería el lado que mide 6 centímetros. Entonces con la regla medíamos una línea que mide 6 centímetros, desde el 0 hasta el 6. Muy bien. Y partiendo de esa línea utilizábamos el transportador. Recuerden que el transportador debe coincidir esta línea que va en el centro del transportador y la línea en la que vamos a graficar entonces el ángulo. Aquí utilizamos entonces los números del exterior, porque si utilizamos los números que están al interior, empezaríamos midiendo desde el 170. Y no, tenemos que empezar desde el 0. Entonces en mi caso utilizo los números que están al exterior del transportador y ubico dónde está el número 60, que serían 60 grados. Está acá en este punto. Lo marco para no confundirme y hago una marquita ahí. Luego de eso, como ya sé que acá sería entonces un ángulo de 60 grados, utilizo nuevamente la regla y hago que coincida desde el 0, aquí ubicándola, hago que coincida este lado que mide 4 centímetros con ese ángulo de 60, de esta manera. Miren que ahí me coincide, donde señale que es un ángulo de 60 con 4 centímetros. Lo trazamos de esta manera, que llegue hasta 4 centímetros. Y ya tenemos ahí nuestros dos lados, teniendo en cuenta que la amplitud entre estos dos es 60 grados. Luego ya sí podemos trazar el tercer lado. No es necesario que tuviéramos la medida, porque ya con las indicaciones que nos dieron lo pudimos trazar. Y acá ya unimos estos dos lados con una línea. Y así nos quedaría nuestro primer triángulo. Este lado de 4 centímetros, este otro de 6 centímetros y el ángulo que se forma con estos dos lados es de 60 grados, es decir, un ángulo agudo.
Así nos debió quedar entonces solucionado el primer punto de la página 157 y construimos un ángulo escaleno que tiene todos sus lados de diferente medida. Muy bien, ahora vamos a observar el segundo punto que debíamos desarrollar, que era, nos devolvemos a la agenda, el ejercicio 2 de la página 157. Si observamos entonces la página 157, en el ejercicio 2 nos indica: usa el procedimiento estudiado para dibujar cada triángulo con las medidas dadas. Si observamos, los dos recuadros nos dan unos datos. En este caso, en el primer punto nos dicen que el lado AB mide 5 centímetros, el lado BC mide 4 centímetros y el lado AC 3 centímetros. Aquí se nos da la medida de los tres lados del triángulo. Para construir entonces ese triángulo utilizamos el compás y la regla. Vamos a observar cómo se hacía entonces. Bueno, entonces nos dicen que el lado AB tiene una medida de 5 centímetros. Entonces vamos a escribir acá para que nos vayamos orientando. El lado BC tiene una medida de 4 centímetros y el lado AC de 3 centímetros. Es recomendable que empecemos trazando el lado que tiene mayor longitud, que en este caso, ¿cuál sería? El lado AB, que mide 5 centímetros. Con la regla, trazamos una línea que tenga 5 centímetros, que mida 5 centímetros, desde el 0 hasta el 5. Muy bien. Luego, para trazar estos dos lados, si recuerdan, utilizamos el compás. Vamos a trazar el lado BC. Entonces, cogíamos el compás y lo graduábamos hasta la medida que nos indican, que sería el lado BC 4 centímetros. Entonces cerramos el compás o lo graduamos hasta que llegue a 4 centímetros, de esta manera. Como ya lo tenemos graduado, lo ubicamos en una vértice correspondiente, es decir acá, y trazamos un semiarco de esta manera, así. Listo, lo mismo hacíamos para trazar el lado AC. Cogíamos el compás, lo llevamos a la regla y graduamos el compás, que llegue entonces a 3 centímetros, que es lo que mide el lado AC. Listo, ahí lo graduamos desde el 0 hasta el 3. Lo ubicamos ahora en la vértice A, en el punto A, y trazamos otro arco, otro semiarco, de esta manera. Y en el punto que se unen o se juntan los dos arcos, entonces vamos a llevar las dos líneas de esta manera. El punto BC, el lado BC, miren que acá se unen los dos arcos, entonces llevamos las líneas hasta ese punto y luego el lado AC, de esta manera. Este sería el punto A, la vértice A, este sería la vértice B y este la vértice C. Este lado BC mide entonces 4 centímetros, este lado AC mide 3 centímetros y el lado BAB mide 5 centímetros. Así nos debió quedar construido entonces nuestro triángulo, que sería un triángulo escaleno, puesto que todos sus lados tienen diferente medida. Vamos a observar los datos que nos dan en el segundo punto para saber cuánto mide cada uno de sus lados. Para el punto B del ejercicio 2 de la página 157 nos pedían entonces construir un triángulo que tenga los siguientes lados: el lado MN, que mida 5 centímetros, el lado NO tiene la medida de 3 centímetros y el lado MO tiene la medida también de 3 centímetros. Entonces nos dan las medidas de sus tres lados. Lo teníamos que construir con el compás. Vamos a ver cómo se construye. Vamos a escribir los datos por acá para irnos orientando. El lado MN tiene la medida de 5 centímetros. El lado NO tiene la medida de 3 centímetros. Y el lado MO tiene la medida de 3 centímetros. Como en el anterior ejercicio, empezamos trazando el lado que tiene mayor longitud, que sería el lado MN, que mide 5 centímetros. Entonces, con la regla medíamos una línea que tenga 5 centímetros desde el 0 hasta el 5.
de esta manera. Luego con el compás graduamos el compás hasta que tenga 3 centímetros para trazar el lado NO. De esta manera, como les voy a enseñar acá, lo ponemos desde el 0 y lo graduamos hasta el número 3. Ya cuando lo tuviéramos graduado, entonces nos ubicamos en el punto N. En el punto N lo ubicamos, ese sería el punto M y es el punto N. Entonces ubicamos el compás ya graduado en el punto N para trazar el punto NO. Colocamos así el compás y trazamos con el compás el medio arco. Luego hacíamos lo mismo para trazar el punto MO. Graduamos el compás otro en 3 centímetros. Como ya lo tenemos graduado a esa medida, entonces ubicamos el compás en el punto M para trazar el otro arco que sería el lado MO. De esta manera. Vemos que ya los dos arcos se unen en este punto, entonces vamos a trazar el lado NO desde el punto N hasta donde se unan los dos arcos, de esta manera, llevando la línea, trazando la línea desde el punto N hasta donde se unen los dos semiarcos. Y para trazar el lado MO hacemos lo mismo, trazamos una línea desde el punto M y la llevamos hasta donde se unen los dos arcos, y de esta manera volvimos a construir otro triángulo utilizando el compás y la regla. Este lado entonces MN tiene una longitud de 5 centímetros, el lado MO mide 3 centímetros y el lado NO mide también 3 centímetros. Y de esta manera construimos el triángulo que nos indican en el punto B del ejercicio 2 de la página 157. Construimos entonces un triángulo isósceles porque solo dos de sus lados tienen la misma medida. Vamos a observar que otro punto teníamos que hacer en la G. El siguiente ejercicio que debíamos hacer era el ejercicio 5 y 6 de la página 158. Nos ubicamos entonces en la página 158 en el ejercicio 5 primero. Leemos la indicación. Selecciona los datos necesarios para solucionar la siguiente situación. Nos dan esta situación problema, vamos a leerla atentamente para poder identificar los datos. Daniela está ubicada a 3 metros de la casa. ¿De cuál casa? De esta imagen que nos mostraban, en la que hay una casa y un espacio para trazar. Daniela está ubicada a 3 metros de la casa. Juan está ubicado a 4 metros de la casa. El ángulo que se forma entre Daniela, la casa y Juan es recto. Realiza el dibujo correspondiente y resuelve. Supón que 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 metro. La pregunta que debíamos de responder era: ¿cuántos metros están separados los niños? Es decir, identifiquemos los datos. Nos dicen que de esta casa, Daniela está ubicada a 3 metros. Entonces vamos a suponer que ese sería el punto inicial y acá Daniela está a 3 metros. Vamos a decir que la casa de Daniela está acá. Y luego nos dicen, y Juan está ubicado a 4 metros de la casa. Vamos a suponer que Juan se encuentra por acá. Recuerden que durante la clase sincrónica yo les había dado esta orientación. Pero para trazar entonces los lados que nos dicen, es decir, las líneas que nos dicen, si partimos desde acá, tenemos que medir desde este punto hasta donde está Daniela 3 centímetros, porque estamos suponiendo que los centímetros representan metros. Y hacia la casa de Juan, 4 centímetros, que serían 4 metros. Pero antes de trazar esas dos líneas debemos identificar el ángulo de 90 grados, porque nos están diciendo que es un ángulo recto. ¿Para qué? Para saber cuál es la amplitud entre las dos líneas. Y como sabemos nosotros ya desde el primer periodo que es un ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados, entonces utilizamos el transportador. Vamos a hacer esto acá en el tablero para que identifiquemos todos los pasos.